Gloria a Dios, decirle a tu lado en esta noche, el Señor va a darte una comida que te va a fortalecer. Amén. Comida del cielo, comida de ángeles, que el Señor va a traer para nuestras vidas para que podamos salir fortalecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Miren, yo quiero hablarles en esta noche acerca del río de Dios y de los tres niveles en los cuales muchas veces estamos y no lo entendemos. Y para ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que saber que el único secreto de las totales victorias es buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero en esta noche hablarles acerca de ese río que nos habla el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel en el capítulo 47, versículo 3. Ezequiel nos habla de un río que también habla el apóstol Juan allí en el Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor así, para aquellos que tienen su Biblia. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. ¿Cuántos, si tienen su Biblia, digan amén o tomen nota? Porque es muy importante que ustedes después refresquen lo que han escuchado en sus casas, para que no se pierdan nada de lo que Dios habla. Dice la Biblia así: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y yo luego otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y otros 1000. Y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cómo se podía pasar ese río solamente? ¿Cómo? A nado, solamente nadando. Y aquí nos habla Ezequiel de una visión que tuvo acerca de las aguas que salían del templo, las aguas salutíferas. Esas aguas que traen vida, esas aguas que necesitamos ser sumergidos porque así como el cuerpo humano necesita hidratarse en ciertos momentos, necesitamos hidratarnos, beber agua, porque si no nos deshidratamos y la deshidratación te puede llegar a hacer morir. De la misma manera, espiritualmente, nosotros necesitamos hidratarnos con las aguas del Espíritu Santo. Muchas veces llegamos al camino totalmente sedientos, rendidos, llegamos con sed, llegamos casi muertos y necesitamos recibir el agua de vida. La Biblia dice que allí en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo cansado de correr, porque obviamente lo están persiguiendo y cansado de correr, llega un momento donde está exhausto, está sediento y se siente morir. Y su clamor, su interior anhela encontrar una corriente de agua para saciar su sed. Así de la misma manera nosotros tenemos que anhelar y clamar, buscar la presencia del Señor, venir a la casa de Dios con esa hambre y sed de recibir del Señor. No como venir a la casa del Señor como un club, no como venir a la casa de Dios por un acto social, sino que tenemos que venir a la casa del Señor a buscar su presencia, porque somos personas que, así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así nosotros clamamos por el Espíritu Santo del Señor, y al Señor nos sacia, y el Señor nos llena, y el Señor nos da esa agua viva para seguir adelante, para vencer. Amén. Y el libro de Ezequiel lo habla muy bien. El profeta tiene esa visión en la cual dice que primeramente el ángel lo introduce en el río. Si ustedes ven allí el primer versículo que leímos, el ángel lo introduce a él en el río. ¿Por qué? Porque obviamente estaba afuera. Entonces la medida bíblica del codo es de 45 centímetros. Se mide desde el dedo mayor hasta el codo. Y un codo bíblicamente medía 45 centímetros. Diga conmigo 45. Así que la Biblia nos dice que el ángel mide con el cordón o con el cordel 1000 codos, o sea, 450 metros. Primeramente dice que lo mete y lo hace caminar 450 metros con el agua en los tobillos. Y vamos a ver cuál es el primer nivel. Quizás tal vez lo han escuchado muchas veces y hemos cantado estos coros que decían:
1000 codos con el agua en los tobillos y otros 1000 con el agua en las rodillas, más llega un momento que dice, yo quiero nadar en las aguas del Señor. Y tal vez has escuchado muchas veces este pasaje, pero tal vez no lo has llevado a la práctica o quizás en algún momento se te olvidó. Porque si verdaderamente este pasaje estaría de continuo y presente en nuestras vidas, no viviríamos momentos de desiertos ni momentos de derrota, sino que sabríamos que en las profundidades del Señor está la victoria para nuestras vidas y está todo lo que necesitamos y anhelamos está en el río de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El primer nivel son los tobillos, diga conmigo tobillos, y es la zona de comodidad. No mire a nadie porque no quiero, esta no es una iglesia de cómodos, es una iglesia de valientes, ¿verdad que sí? Donde a pesar de todo venimos a buscar del Señor. Pero el profeta habla acerca del nivel de los tobillos. Cuando estamos en una zona de comodidad, hay personas, no acá, sino en otros lugares, que están como espectadores, mirando desde afuera. Están, diga conmigo, están, pero miran desde afuera. Miran muchas veces lo que está pasando, pero no son afectados. ¿Vieron esa clase de personas que muchas veces dicen, sí están en la iglesia, pero de pronto es como que están mirando nada más, no son partícipes, no son afectados por lo que está pasando? ¿Y saben qué sucede cuando no nos dejamos afectar por el Señor? Es porque estamos fuera del río del Espíritu Santo. Están y no están, porque están, pero están fuera. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que llega un momento en nuestras vidas que ya tenemos que salir del área de comodidad. No podemos estar siempre en la comodidad, sino que el Señor quiere que avancemos a nuevos niveles. Tu vida no puede estar estancada solamente en el primer nivel, que son los tobillos. Llega un momento en nuestra vida de cristianos que vamos creciendo y necesitamos ir a mayores niveles, necesitamos avanzar a mayores niveles, necesitamos crecer, necesitamos madurar. O sea que si en esta noche todavía estás mirando desde afuera y no estás en el río de Dios, es hora que te metas en el río del Señor. Decirle a quien está a tu lado, es hora que te metas. Porque la persona que está fuera del río de Dios, el que está como expectante, no puede gozar de la bendición que viene del río. Quizás en algún momento ven lo que pasa, pero no lo pueden experimentar. Personas que dicen, uy, mira a esta persona cómo tiembla por el poder de Dios. Otro, mira cómo fue tocado, pero ellos no pueden experimentarlo. Y muchas veces dicen, ¿cómo quisiera yo sentir lo que aquella persona siente? ¿Cómo quisiera vivir lo que esta persona vive? Pero ¿sabes qué? Todo es posible. El tema es de que para vivir experiencias nuevas con el Espíritu Santo tenemos que meternos en el río. Amén. No hay otra manera. No hay compromiso si vos estás fuera del río. Y si no hay compromiso, tampoco habrá bendición. Hay personas que quieren muchas bendiciones de parte de Dios, pero no toman el compromiso verdadero de ser cristianos con todas las letras, de ser esforzados, valientes, de buscar la santidad. Y esas personas que están todavía con el agua en los tobillos, están cerca, y quizás alguna bendición puede salpicarlos por estar cerca, pero no es la plenitud del río, porque están afuera. Pregúntale a quien está a tu lado, ¿dónde estás? ¿Afuera o adentro del río? ¿En qué parte estás? ¿Hasta dónde están las aguas? Si están en las aguas sobre los tobillos, no estás viviendo la plenitud de lo que Dios tiene para tu vida. Podrás vivir de algunas bendiciones que vengan así por de repente, pero no es la plenitud de lo que Dios tiene para tu vida. Porque para vivir en esa plenitud tenemos que estar dentro del río de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice que lo saca al profeta de esa comodidad. Muchas veces el ángel te va a venir y te va a sacar, vas a pasar por situaciones en las cuales son permitidas por Dios, porque Dios quiere sacarte de la comodidad en la que estás. Porque quizás ya te adaptaste a un nivel, ya te adaptaste a algo y el Señor quiere mucho más, quiere llevarte a otras etapas, a otras esferas. Entonces va a venir el ángel y te va a sacudir, algo va a pasar, te va a decir, bueno, es hora de que ya te quites el acomodamiento y que pases a nuevas etapas. Entonces dice que el ángel vino y lo introduce ya con el agua en los tobillos y bueno, y ahí él comienza a probar las bendiciones. Pero dentro del río es el lugar del compromiso. Ya dentro del río es el lugar donde nosotros
tenemos un compromiso más serio con Dios. Y es el momento donde comenzamos a vivir. Y es el momento donde comenzamos a sentir de que las bendiciones llegan a nuestra vida. Hay personas que dicen muchas veces, ay, ¿qué pasa? Que no tengo ninguna bendición. Es imposible no tener bendiciones si estamos de la mano del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que las bendiciones nos alcanzarán, ¿verdad que sí? Pero para eso tenemos que comprometernos con el Señor, en la búsqueda, en la lectura de su palabra, en creerle a Dios, en querer hacer algo para Dios, en buscarle día a día. Entonces, cuando nosotros tenemos el agua quizás al nivel de los tobillos, está bien, pero para un tiempo, nada más. No podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que avanzar para alcanzar nuevos niveles, porque hay mucho más de Dios para nuestra vida. No te conformes con el nivel que ahora estás, porque hay mucho más de Dios para tu vida. El Señor dice que no lo limitemos porque nuestro Dios es ilimitado. Y hasta donde nos atrevamos a creer, ahí tomaremos la tierra. Hasta donde nosotros nos atrevamos a creer, ahí vamos a ser bendecidos. Por eso no lo limites a Dios y no te acostumbres. Tienes que alcanzar nuevos niveles, tienes que alcanzar cosas mayores. Porque así es nuestro Dios y la unción va de aumento en aumento y así el Señor quiere aumentar las bendiciones en nuestra vida. Amén. No lo limites al Señor porque creemos en un Dios totalmente ilimitado, donde para Él no hay imposibles, donde cuando creemos en Él, todas las cosas el Señor los hace reales. Amén. Y el versículo 4 sigue diciendo, escuche bien. Y midió otros 450 metros y lo hizo caminar con el agua hasta las rodillas. Yo no sé qué clase de personas son ustedes cuando entran en el mar o en el río. Hay personas que les gusta solamente poner sus piecitos en el agua y de ahí no lo sacás. Hay otros que les gusta meterse en el mar hasta las rodillas. Hay otros que les gusta nadar en el mar, ¿verdad que sí? Pero bueno, yo soy de las personas que le gusta hasta las rodillas en el mar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos ya empezás a estar más comprometido en el río de Dios. Pero cuando uno entra en el mar, por ejemplo, uno tiene que, ya cuando tiene el agua en las rodillas, ¿qué tenés que? Afirmar bien tus pies en la arena, porque viene la corriente y si no estás bien afirmado, la ola te va a llevar para cualquier lado, ¿verdad que sí? Entonces, el nivel que veía el profeta Ezequiel era un nivel hasta las rodillas, que lleva mucho más compromiso. Ahí es el momento de estar más comprometido con las cosas del Señor, porque el agua ejerce más presión. Entonces, eso nos lleva a que debemos afirmarnos más en las cosas del Señor para que la corriente no nos lleve. Es ahí cuando nosotros entramos a un nivel de las rodillas, un compromiso más serio dentro del reino. Y muchas veces van a venir ataques más grandes. ¿Por qué? Porque cuando uno más se compromete, el enemigo obviamente te quiere sacar del río. El enemigo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. El diablo va a estar muy interesado es que vos te quedes siempre en la orilla y que no te metas en el río. Entonces, ahí es quizás donde tenemos más combate. Y tenemos que batallar contra el enemigo número uno, que es la carne, con cosas que se levantan con nuestras vidas, contra nuestras vidas. Muchas veces van a venir corrientes fuertes, por eso vas a tener que estar bien parado en la arena, ahí fortalecido, para que la corriente no te lleve. Y las rodillas nos habla también de la sumisión. Entonces, ahí es el nivel donde las aguas en las rodillas, es el nivel donde hay muchas más victorias para nuestras vidas. Es el nivel donde vamos a encontrar mucho más gozo. Es el nivel donde vamos a encontrar paz, vamos a encontrar provisión, porque nos sometemos al Señor. Cuando uno se somete al Señor y le dice, Señor, bueno, yo voy a depender totalmente de vos. Y aunque las circunstancias muchas veces que estás viviendo no sean las óptimas, aunque muchas veces quizás te querés poner las pilas en el Señor, pero el enemigo se te levanta trayéndote miles de problemas en el hogar, miles de problemas en el trabajo, miles de problemas en los sentimientos, en lo que fuere. Entonces, ¿por qué? Pero nosotros en medio del conflicto tenemos que decir, Señor, esto está pasando sobre mi vida y en mi vida esto es negativo, pero yo voy a confiar plenamente en ti porque tu palabra dice. Y cuando nosotros nos paramos en el poder de la palabra de Dios,
Es ahí cuando van a venir las victorias, y por más que se levante el mismo Goliat contra nuestras vidas, nosotros sabemos que nuestra victoria estará firme porque estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús, y la palabra de Dios es siempre la que nos dará la victoria. Todo aquel que se pare firmemente en la palabra de Dios jamás, 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 jamás será avergonzado. ¡Aleluya! Porque la palabra de Dios es vida. Porque la palabra de Dios es poder. Porque tenemos que estar firmes y seguros que aunque los montes se trasladen a la mar, nosotros no vamos a temer. Aunque la tierra sea removida, nosotros tenemos que estar confiados en lo que la palabra del Señor dice. Amén. Entonces hay una vida de victoria para todo aquel que quiera ir a las profundidades. Decirle a quien está a tu lado: el Señor te quiere en las profundidades del río. Dice en el versículo 4, seguimos leyendo: y midió 450 más y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. O sea, ya 450 codos más, 450 metros, más, pero ya no tenía las aguas en las rodillas, sino el agua hasta los lomos. Y muchos piensan que los lomos es esto. No, los lomos es arriba de la cintura. Entonces, y sigue diciendo la palabra: y midió otros 450 más, o sea que tuvo que caminar 450 metros más con el agua arriba de la cintura. Mayor esfuerzo, precio que pagar. Y eso es lo que pasa cuando nos decidimos a caminar en el Espíritu y por el Espíritu. Cuando comenzamos a decir: Señor, yo quiero de ti, quiero tener una vida en santidad, quiero, Señor, tener una vida como a ti te agrada. Vamos a tener que pagar un precio, vamos a tener que esforzarnos, no va a ser fácil, sino que tenemos que actuar. El ángel lo llevó a caminar 450 metros más con el agua en la cintura. O sea que imagínense, si era difícil ya mantenerse o caminar con el agua en las rodillas, se le hacía difícil. Bueno, ahora ya era un esfuerzo más caminar con el agua en las cinturas. Y dice que después de eso midió otros 450 más. Y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río se podía pasar nadando. Y es así cuando nos dejamos llevar por las corrientes de las aguas. Es así cuando aprendemos a rendirnos, cuando ya el agua supera nuestra cintura, y cuando ya las profundidades en el río que estamos, ya es como que decimos: bueno, es imposible caminar porque no hago pie, tengo que nadar, tengo que hacer algo. Es ahí, en ese momento, cuando nosotros aprendemos a rendirnos totalmente al Señor. Diga conmigo: rendición. ¿Qué es lo que a muchos les cuesta? Rendirse ante el Señor, rendirse ante sus promesas. Es ahí el momento donde nosotros, cuando aprendemos a rendirnos, es cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando nos dejamos pastorear por el Señor, cuando tenemos esa sensibilidad de decir: Señor, yo pongo mi voluntad después de tu voluntad, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Esa es la rendición, que Él nos pastoree, que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Cuando no nos dejamos enseñar, muchas veces por ahí dicen: no, a mí nadie me va a enseñar a cómo hacer las cosas. Eso no es rendición. A mí ningún pastor me va a enseñar cómo tengo que conducir mi hogar. Eso no es rendición, porque quien enseña es el Espíritu Santo a través de su palabra. Y cuando nuestro corazón, tenemos un corazón sumiso y sensible, nos dejamos guiar por el Señor y por lo que Él nos enseña a través de su palabra. Porque las Escrituras nos hablan. Y cuando aprendemos a entender el secreto que tienen las Escrituras para nuestra vida, y cuando nos comenzamos a deleitar cada vez que leemos su palabra y vemos su cuidado y vemos su pastoreo, decimos: Señor, yo me rindo a ti, yo quiero que tú siempre me guíes, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Un consejo del Señor jamás te llevará a la derrota. El Señor siempre nos lleva de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando las aguas están todavía en los tobillos, ¿por qué el ángel quería llevarlo al profeta a tener un nivel mayor? Porque cuando nosotros tenemos el agua en los tobillos, somos vulnerables. Somos vulnerables ante los ataques del enemigo. Y es ahí cuando muchas veces
Estamos luchando y peleando con nuestras propias fuerzas. Y vos le preguntás a alguien, decís, ¿cómo está, hermano? ¿Y cómo voy a estar? Siempre luchando. Hermana, ¿cómo estás? Y en la lucha, en la prueba. Y siempre están luchando, están guerreando. Pero luchan con sus fuerzas y se cansan. Y muchas veces dicen, no quiero seguir porque se cansan porque lo están haciendo en sus fuerzas. Quieren cambiar las cosas en sus fuerzas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros estamos sumergidos en el río de Dios, como fue el último nivel de que habla Ezequiel, cuando nosotros aprendemos a sumergirnos en el río, en sus profundidades, en su presencia, y nos dejamos llevar, y nos dejamos guiar, entendemos entonces la palabra de Zacarías 4:6 que dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Cuando estás sumergido en el río de Dios, cuando estás nadando en las profundidades, ya no luchas con tus fuerzas, no eres tú, sino que es el Espíritu Santo. No será con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios, es con el Espíritu de Dios. Aleluya. Es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar sumergidos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el río que alegra la ciudad de Dios. Me gustó muchísimo ese salmo donde claramente dice que el Espíritu Santo es el río que alegra. El libro de Ezequiel en el versículo 9. Escuche, versículo 8. Dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ni toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. La Biblia nos dice que en el río de Dios las hojas son para sanidad de las naciones, y todo aquel que entrare en ese río de Dios, conforme a la visión que vio Ezequiel, fructificará. Decirle a quien está a tu lado, vas a fructificar, vas a dar fruto, pero si te aprendes a sumergir en el río de Dios. Y el versículo 9 dice, toda alma viviente que nadare por donde quiere que entraren estos dos ríos vivirá. Y la palabra en hebreo significa kayak, ahí dice kayak, vivirá, que es la misma palabra que usa el profeta Habacuc cuando dice, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Dice aviva, dice el original kayak, aviva tu obra, aviva sería kayak tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y el Señor dice aquí en el libro de Ezequiel, kayak, todo aquel que entre en ese río será avivado. Todo aquel que entre en el río de Dios vivirá un avivamiento. Todo aquel que se atreva a entrar en el río de Dios estará totalmente avivado. Vivirá un avivamiento personal, un avivamiento en tus finanzas, un avivamiento en tu ciudad, un avivamiento en tu familia. Todo aquel que entre en el río de Dios, kayak, vivirá. Amén. Tremenda la palabra, porque queremos ese avivamiento. Queremos entrar en ese río de Dios para vivir. Hay muchos cristianos que están como la iglesia del libro de Apocalipsis, tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuánta gente hay que camina diciendo soy cristiano, voy a la iglesia, pero sus frutos no son de una persona que verdaderamente vive en el poder de Cristo, sino que sus frutos son frutos de muerte? Entonces el Señor quiere que entremos en ese río para vivir, y necesitamos un avivamiento. Ustedes se imaginan que las cosas que pasan en el mundo hoy en día no pasarían si tendríamos un avivamiento, como la historia de los avivamientos, por ejemplo, Gales, donde totalmente las cárceles, porque ya no había personas que delinquían, porque todos caían bajo el poder del Espíritu Santo. Un avivamiento trae arrepentimiento, un avivamiento trae cambio, un avivamiento trae vida, nos saca de las obras muertas del pecado y nos lleva a las obras de la vida, a las obras de la cruz. Por eso necesitamos un avivamiento poderoso. Ezequiel vio que el que entraba en ese río no solamente iba a vivir, sino fíjense lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 10.
Dice, junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no sanarán, sino que quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel vio que el que entraba a ese río iba a tener multiplicación. Ezequiel vio que al entrar en ese río, todo aquel que tuviese que entrase en ese río iba a tener abundancia. Muchos dicen, yo quiero la abundancia, pero ¿qué estás haciendo para tener la abundancia? La abundancia la encontramos en las profundidades de la presencia del Señor. Cuando aprendemos a entrar en intimidad con Dios, a buscarle, el Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo que necesitamos, todo lo que el hombre y la mujer necesita, está en la presencia del Señor, está en las profundidades. La Biblia lo dice, y todo aquel que entrare en el río de Dios será multiplicado. Será multiplicado. Lo que toques, lo que toques, lo que toques, va a ser bendecido. Si sos una persona que anhela la presencia del Señor. Y dice algo más, todo aquel que entrara en ese río estaría alegre. ¿Cómo estaría? Regálale una sonrisa a quien está a tu lado. Y si ves a alguien que de pronto no está alegre, decirle, te falta entrar en el río. Porque el que está en el río de Dios, el que está lleno del Espíritu Santo, estará siempre, estará atribulado, estará con conflictos, pero siempre tendrá la alegría del Señor dentro de su ser. Lo encontrarás en victoria, por más que miles de cosas o un ejército se levante, siempre estará en victoria. Y esa es la bendición para aquellos que están dentro del río de Dios. Estarían alegres, estarían prósperos y defendidos plenamente por el Señor. Por eso necesitamos un avivamiento. Vos necesitas un avivamiento personal. Necesitas volver a encenderte en el fuego del Espíritu Santo para que todo cambie a tu alrededor. Tal vez hoy hay alrededor de tu vida montes o las murallas de Jericó que no te están haciendo ver las bendiciones. Entonces necesitas ese avivamiento personal. ¿Y qué es el avivamiento? Es cuando vos tenés el hambre y sed de la presencia del Señor. Es cuando estás en ese primer amor. Muchas veces el primer amor se pierde por causa de las dificultades, por causa de los problemas. Vamos perdiendo el primer amor, o quizás nos vamos alejando y vamos saliendo del río de Dios y estamos, cuando queremos ver, estamos en la orilla. Y el Señor dice, vuelve al primer amor porque Cristo viene pronto. Y si Él viene, que encuentre tu lámpara encendida. Si Él viene hoy, que encuentre que la lámpara de tu espíritu está totalmente encendida, que hay fuego en el altar de tu corazón. Si Él viene hoy a buscarte, que te encuentres lleno de su poder y que seas una lámpara que resplandezca y alumbre por todas las generaciones. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Y dice la Biblia, sigue diciendo, y quiero terminar, Ezequiel vio como a medida que caminaban, las aguas iban subiendo. Avanza, porque Dios nos quiere dentro de ese río. Camina todo lo que tengas que caminar, esfuérzate todo lo que te tengas que esforzar, porque el Señor nos quiere sumergidos en su presencia. En la profundidad de la presencia encontrarás, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que encontramos en la profundidad de su presencia? Muchas veces para encontrar tesoros, las embarcaciones tienen que sumergirse a la parte más profunda del océano, porque seguramente ahí hay algo que se hundió y encuentran un tesoro. Y no les importa el precio que hay que pagar o la inversión que hay que hacer, porque cuando saben que hay un tesoro, lo buscan. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que tener esa misma búsqueda, porque en las profundidades está el tesoro de Dios, que se llama Espíritu Santo. Allí en las profundidades está el Espíritu de Dios. Cuando te metes en la profundidad de su presencia, sí o sí te encontrarás con el mejor amigo, el tesoro de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el que nunca te dejará, que es el que siempre estará a tu lado, el Paracleto divino,
a ese tesoro de Dios maravilloso que se llama Espíritu Santo. Por eso hoy Dios te dice y me dice a todos los sedientos, venid a las aguas, métete en el río de Dios y vivirá. Yo no sé cuántos sedientos hay aquí, pero el Señor le dice a aquellos que tienen hambre y sed, aquellos que saben que se desesperan, porque necesitan de Dios, porque saben que sin Dios nada podemos ser, nada valemos, nada somos, porque lo único que nos hace valerosos o valiosos no es el dinero que puedas tener, no es la fama que puedas tener. Lo que te hace valioso es que el Espíritu Santo esté dentro tuyo, porque Él es el tesoro de Dios, porque el Espíritu Santo es el tesoro de Dios. Por eso búscale y dile, Señor, lléname, lléname, porque lo único que te hará valioso es que el Espíritu Santo esté en plenitud gobernando tu vida. Y serás bendecido, y serás renovado, y estarás en victoria. Y cuando le buscas, irás quizás en derrota, pero buscas en el lugar secreto su presencia. Y te encontrarás que el Señor viene a hablarte, te encontrarás que el Señor viene a consolarte, que te encontrarás que el Señor viene a levantarte. Él es nuestro mejor amigo. La Biblia dice que la madre de Moisés, llamada Jocabed, arrojó a Moisés siendo pequeño en las aguas. Y ese pequeño que fue arrojado en las aguas, el Señor tenía un destino profético y después lo levantó como el libertador de Israel. La Biblia nos dice que Naamán, un general del ejército de Dios, se sumergió en las aguas porque era leproso y no tenía solución la lepra. Pero sin embargo, por una palabra direccionada se metió allí en las aguas. Y la Biblia dice que salió tan sano y restaurada su piel como la piel de un bebé. Y yo quiero decirte en esta noche que no temas de arrojar tu vida, tus sueños, tus generaciones a las aguas del Espíritu Santo. Porque si arrojas todo lo que te pertenece, esos sueños, esos anhelos, tu familia, tus generaciones, las arrojas en las aguas del Espíritu Santo, habrá sanidad. Habrá restauración, habrá libertad, habrá fructificación, porque las aguas son vida y las aguas son el Espíritu Santo. Las aguas son el Espíritu Santo. Esas aguas, si tú arrojas algo a las aguas del Espíritu Santo, jamás se morirá, sino que tendrán vida, 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 y Dios te renovará. Yo no sé cuántos quieren esta palabra, pero si tú estás sediento, corre al altar. Si tú lo anhelas, si tú quieres buscar el tesoro de Dios, dile, Señor, en esta noche, yo corro al altar, tengo hambre y sed de tu presencia. Ya deja de tener el agua por los tobillos, ya déjalo, déjalo, déjalo. Es tiempo de flotar en el río de Dios, es tiempo de nadar en sus aguas, es tiempo de arrojarte en el río del Señor. Dile, Señor, ayúdame a buscarte con pasión, ayúdame, Señor, porque quiero crecer. Yo quiero las bendiciones del río, yo quiero las bendiciones de estar nadando en tu río. Ya no quiero tener más el agua a los tobillos, ya no quiero más el agua a las rodillas, ya no quiero el agua a los lomos, quiero nadar en tu río. Aleluya, te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos, dile, Señor, yo lo quiero, no quiero ser ya un cristiano de papel. No quiero ser un cristiano movido por cualquier viento. Quiero levantarme como un guerrero. Quiero encontrar el tesoro de Dios. Quiero saber cómo es la amistad con tu Espíritu Santo. Ayúdame. Y si es necesario, el Señor, ¿sabes qué va a hacer? Así como hizo el ángel, que lo tuvo que sacar de la comodidad y lo tuvo que meter en el río. Bueno, muchas veces te va a sacar del entorno que vivís. Muchas veces el ángel mismo te va a sacar quizás de la distracción y te va a llevar a orar, te va a llevar a buscar, te va a llegar a clamar, te va a quitar el entorno negativo que tienes a tu lado y te llevará a un lugar secreto para que busques su presencia. El Espíritu Santo en esta noche quiere convertirse en tu mejor amigo para que tú puedas entrar en esas profundidades y poder gozar de las bendiciones del río de Dios. Te adoramos, Jesús. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Es el momento de Dios. Es el instante del Señor para que tú puedas entrar en esas aguas.
Es el momento de Dios. Toda agua, donde entrar en estas aguas, todo río, toda vida vivirá. Y sabes, ese río entraba en el mar muerto y esas aguas vivieron, dice el Señor. Lo que no había vida, donde no había vida, volvió a tener vida. Si tú no tienes vida, esa vida abundante, esa vida feliz, bendecida, triunfante, es el momento para pedirle al Espíritu de Dios: entra en mi vida, Señor, como un río, y que todo en mí vuelva a vivir, tu cuerpo vuelva a vivir, tu matrimonio vuelva a vivir, tu familia vuelva a vivir, en el poder de Dios. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir delante del Señor. Recibe. Levanta tus manos, la unción está sobre ti. Tú que nos estás viendo, el Espíritu Santo está hablando a tu vida. El Espíritu Santo te está dando una palabra a ti. Él está hablando en tu corazón y quiere hacer algo nuevo contigo. Esta es la oportunidad de que te puedas meter al río de Dios. Esta es la oportunidad de que tu vida, tu casa, tu familia pueda vivir un avivamiento y todo pueda cambiar. Dios pueda cambiar tu realidad. El Espíritu Santo pueda cambiar tu casa, tu familia, tus hijos, todos los tuyos. Tú que estás ahí mirando, pon una mano en tu corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tú los toques, que tú los llenes. A las naciones enteras que nos están viendo, bendíceles ahora en el nombre de Jesús. Y a cada petición que ha llegado a nuestro canal, tócalos, sánalos y restáuralos ahora. Tú que estás aquí, corre aquí, ven aquí, acércate, la unción está sobre ti. Algo especial Dios va a hacer con tu vida.